Una pregunta que es muy frecuente y que nos hacéis muchas veces aquí en la web veterinario.gratis o bien en este canal es ¿por qué mi perro vomita bilis? Y sobre todo, más que, porque ya no lo leáis tanto, ¿por qué mi perro tiene un vómito amarillo o tiene un vómito de color verde o verdoso con o sin espuma? Porque normalmente este vómito amarillo o verde suele ir acompañado con espuma. Pues en este vídeo os vamos a explicar por qué vuestro perro vomita bilis y por lo tanto por qué vuestro perro va a tener o va a manifestarse con un vómito de color amarillento o verdoso acompañado en la mayoría de ocasiones con espuma. ¿De acuerdo? Pues nos vemos dentro del vídeo. Ante todo os tengo que explicar qué es la bilis, qué hace la bilis y por qué se produce bilis. Bueno, la bilis es un producto que de forma natural produce el hígado y que acumula en la vesícula biliar. La función de la bilis es esterificar o saponificar las grasas que normalmente nuestro animal o cualquier mamífero incluimos en la dieta para que se puedan absorber con mayor facilidad. Este sería el fundamento clásico y normal que hace la bilis, es decir, ingerimos el alimento pasa a través del estómago y ya en el intestino el hígado produce este jugo biliar que se ha ido acumulando en una bolsita conocida como vesícula biliar, y la vesícula biliar va virtiendo poco a poco esa bilis a través del colédoco en el tubo digestivo, en el intestino, facilitando pues la absorción de las grasas. Pues ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Pues ocurre, y luego os explicaré las causas por las que esto ocurre, que o bien se produce mucho jugo biliar, muchísimo jugo biliar, o bien no se ha tomado alimento, de manera que no se ha secretado ese jugo biliar producido, de manera que se acumula mucho en la vesícula biliar y es vertido al intestino. Ese jugo biliar vertido al intestino, al no encontrarse con alimento en el contenido del intestino, pues muchas veces remonta un poquito hacia arriba y se mete en el estómago. Ahí se mezcla con los jugos digestivos y además irrita mucho la mucosa del estómago, con lo cual el perro tiene sensación y ganas de vomitar. Y vomita un color verdoso, una sustancia de color verdoso debido al propio color verdoso que tiene la hemoglobina, de tipo amarillento, debido también en parte porque la bilirrubina puede tener esa tonalidad amarillenta en su formación, y luego vomita también ese moco porque, claro, lo que ocurre es que la bilis es muy irritante, entonces al irritar tanto la pared del estómago, el estómago reacciona provocando más moco, más saliva, más baba de normal que sería en el estómago. Es decir, el estómago intenta protegerse frente a un tóxico que ha producido su propio organismo, pero que no lo sabe. Y entonces la presencia de jugo biliar en el estómago hace que todo ese mejunje de bilis, algo de contenido que haya en el estómago y moco, nuestro perro manifieste el ¿qué? El que tenga un vómito con bilis, es decir, verdoso, amarillento por contenido del estómago y con moco o con espuma, que decís muchos, porque arrastra baba de la pared del estómago. Esta sería la gran explicación. Y ahora os voy a explicar por qué se va a producir esto. Seamos sinceros, la principal causa de un vómito bilioso o un vómito biliar, llamarlo como queráis, o un vómito verde, amarillento y con espuma, es una causa apatógena, en la mayoría de casos. No os tenéis por qué alarmar de entrada, si solamente se da una vez. ¿Y a qué se debe? Se debe a que al perro ha estado mucho tiempo sin comer. Esto lo veréis sobre todo en perros que lo manifiestan ese tipo de vómito a primera hora del día. A primera hora de la mañana es un perro que tiene costumbre de comer, es un perro que a lo mejor está algo gordito y que, claro, esas 8 o 10 horas sin comer hace que, de forma normal, como su hígado identifica que tiene que producir gran cantidad de jugo biliar para funcionar habitualmente, pues él la sigue produciendo, pero al no encontrarse, como os he comentado anteriormente, contenido alimenticio en el intestino, lo que ocurre
es que se vierte el exceso de bilis al intestino, esta remonta hacia el estómago y del estómago con baba y de color amarillento sale por la boca. La solución, yo siempre digo lo mismo, si vuestro perro tiene costumbre de comer, no se trata de que lo atiborréis ni que coma por la noche, pero en cantidad me refiero. Pero venden unos cacharrines o que van soltando la comida poco a poco. Tienen un nombre, ahora no recuerdo cómo se llaman, os lo buscaré y en otro vídeo quizás os lo explique. Pues, o si no, simplemente dejar un pequeño cuenco con un poquito de comida. De manera que, si tiene hambre, que se levante y que sepa que puede picar algo. De esta manera, la principal causa de la por qué suelen aparecer este tipo de vómitos, os garantizo que va a desaparecer, en la mayoría de casos. Salvo que tenga algún problema patológico. Y las causas patológicas es lo que os voy a explicar ahora. La primera causa como patología de que vuestro perro presente un vómito verdoso o amarillento con espuma y con alto contenido en bilis es que tenga una enfermedad gastrointestinal. Normalmente suele ser una gastroenteritis. Aquí lo que se provoca es que actúan una serie de bacterias que erosionan la pared y que provocan un cierto grado de inflamación. Este grado de inflamación se puede manifestar a nivel del hígado también. En sangre veremos un aumento de transaminasas posiblemente y, en definitiva, un incremento de producción de jugo biliar que, como os he explicado anteriormente, lo que va a hacer es eliminarse vía oral con un vómito amarillo. Otra causa de que pueda aparecer este tipo de vómito suelen ser los problemas de hepatitis. Cualquier tipo de hepatitis, y las hepatitis son muy graves, cualquier tipo de inflamación en el hígado se va a manifestar con una alteración en la producción de jugo biliar. Y este jugo biliar en exceso, como os he comentado antes, va a provocar lo anterior. ¿Qué veréis en un perro con hepatitis? Pues el síntoma más habitual es lo que se conoce como hepatomegalia. No se da en todos los casos de hepatitis, lógicamente, pero suele ser un síntoma bastante habitual. Notaréis que, sobre todo en la zona de protusión del hígado, en un lateral del cuerpo del perro, veréis que el hígado está aumentado. No duele al tacto, no suele doler, pero notaréis como un bulto un poquito grande. Esto es una hepatomegalia. Y es un problema que va a requerir pues, una terapia con antibióticos, una terapia bastante agresiva. Otra posible causa son las pancreatitis. Las pancreatitis el páncreas es otra de las glándulas que secreta jugo al tubo digestivo, al intestino, y puede interaccionar con la bilis. ¿Qué vais a ver en un perro con pancreatitis? Pues lo más característico es que al perro le duele y adopta una postura que es muy característica. Cuando lo veáis no se os olvidará. Es que el perro intenta apoyar la parte pectoral contra el pecho y se arquea, es decir, levanta las patas hacia arriba, es decir, con el cuerpo apoyado al suelo suele levantar las patas, es decir, nota que tiene un dolor aquí y que nota menos dolor en esa postura. Esto suele ser bastante típico en los perros con pancreatitis, que van a manifestar también un problema de incremento de producción, en muchos casos, de jugo biliar. El tratamiento de las pancreatitis va a ser complicado, como os voy a explicar también. Y otra gran causa, más frecuente de lo que os podáis imaginar, es que el perro ha ingerido un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño provoca una irritación en la mucosa del estómago y esta mucosa del estómago irritada manda órdenes para que se secrete más bilis, con lo cual es un problema que se retroalimenta. Cuerpo extraño provoca irritación en la pared del estómago, en algunos casos puede llegar a provocar también una úlcera. Esta pared del estómago irritada manda órdenes a que se produzca más bilis, se produce más bilis, que entra otra vez al estómago y el perro, ¿qué hace? Vomitar un vómito verde de color amarillento en muchas ocasiones y acompañado casi siempre de espuma. Esa es la explicación. ¿Y cómo podemos tratar todo esto? Pues vamos a ver, el tratamiento fundamental, no os quiero engañar, se tiene que hacer en una clínica porque es un tratamiento complejo. Pero ¿qué podéis hacer en casa? En casa lo que tenéis que hacer es de entrada suprimir la alimentación. Salvo evidentemente
que sea el caso que os he comentado al principio de un perro que tiene el vómito verde porque lleva horas sin comer, ¿de acuerdo? Pero eso lo vais a solucionar enseguida. Si le ponéis comida, el perro come y el problema desaparece, ya sabemos que no va a ser de eso. Pero si el problema persiste, lo que tenéis que hacer es 24 horas el perro sin comer ni beber. En su defecto podéis darle un cubito de agua, un cubito de hielo, de agua helada, iba a decir que es lo mismo, se lo dejáis en boca para que lo lama y un poquito se hidrate. Pero nada más. Nada de dieta, cero. Y luego poco a poco, cuando ya han pasado las 24 horas, si el perro no es alérgico o tiene algún tipo de intolerancia al arroz, pues le podéis dar un poquito de arroz hervido, poca cantidad, no mucho, más que nada para que se vuelva a poner en marcha el tubo digestivo, y muy paulatinamente vais poniéndole pues un poquito de pollo hervido, etcétera, etcétera. No le metáis de entrada mucha grasa, porque si metéis mucha grasa en la alimentación, es decir, si le ponéis carne roja, piensos industriales, etcétera, que suelen tener un nivel alto de grasas, pues lo que vais a hacer es que se provoca un estrés en el tubo digestivo, se va a incrementar otra vez el problema de sobreproducción de jugo biliar y vamos a tener otra vez el problema. Con lo cual, muy poco a poco. Y si el problema sigue persistiendo después de que habéis parado de la alimentación, de que le habéis dejado de dar de beber y que poco a poco ya vais reintroduciendo la alimentación y la bebida paulatinamente, pues hay que pensar en causas más graves, como son las hepatitis, como son las pancreatitis, que os he comentado, etcétera. En cuyo caso, lamento decirlo, que debéis llevar al perro al veterinario porque se requiere una terapia antibiótica muy potente por vía intravenosa y que vamos, os engañaría que diciéndoos que hay un remedio casero que lo... Mira que suelo recomendar remedios caseros, pero remedios caseros que funcionen. En este caso, no me gusta engañar a nadie, no vais a encontrar nada. Os puedo recomendar algún antibiótico, sí, pero pensar que en las consultas que nos hacéis en la página web o aquí mismo nosotros no tenemos acceso a ver el perro, somos un sistema de ayuda para que tengáis un poquito las ideas más claras de lo que puede pasar a vuestro perro, pero no podemos sustituir a la ventaja que supone cuando me traen un perro, un gato o un pájaro y lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo manosear y enseguida más o menos ya me hago una idea por los años que llevo en esto de por dónde van los tiros, porque la verdad es que quizás os pueda parecer esto muy complicado, pero los problemas vienen a ser siempre los mismos, con lo cual, una vez aprendido el abecedario, todos sabemos hablar. Y bueno, poco más. Creo que ya os he explicado qué es el vómito bilioso, el vómito amarillo, el vómito verdoso o verde, con espuma o sin espuma y por qué se produce. Espero que tengáis un muy feliz día y ya sabéis que para cualquier duda nos escribís en la página veterinario.gratis o aquí mismo en el canal. Si os suscribís, nos hacéis un gran favor, para que os vamos a engañar, porque esto nos da más audiencia y hace que nuestros contenidos lleguen a más gente. Y lo dicho, muy feliz día, que me enrollo demasiado. Chao.